Hola amigos de MediaMed, en esta ocasión veremos el análisis metalográfico de materiales. Los materiales metálicos pueden ser observados al microscopio. Cuando nosotros observamos al microscopio los materiales metálicos, podemos ver su microestructura. La microestructura de los materiales va a depender 100% de la aleación y composición que nosotros estemos observando. ¿Por qué es importante ver la microestructura de los materiales? Porque las propiedades mecánicas de las aleaciones dependen fundamentalmente de la microestructura obtenida en los materiales. Para poder observar la microestructura de los materiales es necesario considerar 4 etapas de preparación que son fundamentales. La primera es el corte y montaje. La segunda es el desbaste y pulido. La tercera es el ataque químico. Y la cuarta es la observación al microscopio. Las normas que rigen este procedimiento de preparación son la norma ASTM E3 y la norma ASTM E407. La E3 contempla todo el procedimiento de corte, desbaste y pulido y montaje, y la ASTM 407 contempla todo el contenido del ataque químico. La etapa de corte es sumamente importante, ya que nos permite obtener pequeños trozos de material que posteriormente pueden ser observados al microscopio. Por lo general, la máquina de corte contempla un disco de corte, que es un disco abrasivo, el cual rota y permite obtener trozos de la pieza que se quiere estudiar. Normalmente, el área de observación al microscopio oscila entre 12 por 12 milímetros hasta 25 por 25 milímetros, según la norma E3. El disco abrasivo posee dos tipos de abrasivos principalmente. Uno puede ser el óxido de aluminio y otro puede ser el carburo de silicio. Dependiendo de la dureza del material, se va a ocupar uno u otro abrasivo. El tamaño de la máquina de corte va a depender netamente del tamaño de la pieza a la cual nosotros tengamos que extraer los trozos de muestra. Estos abrasivos están aglutinados en el disco de corte mediante resina o goma. Otro factor importante a considerar es el sistema de refrigeración. Este sistema de refrigeración va a permitir que, producto del roce entre el disco abrasivo y la pieza, no ocurran transformaciones microestructurales de la pieza que queremos observar, ya que el roce genera temperatura, lo cual nos puede traer un efecto negativo en la microestructura de la aleación que queremos observar. Principalmente acá se utilizan aceites lubricantes. A modo de ejemplo, vamos a presentar una pieza que fue cortada mediante un disco de corte. Luego del proceso de corte viene el proceso de montaje. El proceso de montaje es opcional. Cuando las probetas son muy irregulares, conviene realizar este procedimiento. El montaje se realiza principalmente en una máquina de prensa hidráulica, donde es inyectado un polímero, que puede ser baquelita, que es un polímero termoestable, o lucita, que es un polímero
termoplástico. Con la aplicación de temperatura y presión, que según norma la temperatura oscila entre 140 a 180 grados Celsius y la presión entre 27 y 30 megapascales, es posible realizar el proceso de curado del polímero. Con esto se genera una probeta cilíndrica en la cual en la cara superior es posible tener la aleación que se va a observar al microscopio. De forma esquemática se presenta la máquina de prensa hidráulica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Aquí se puede ver en la zona superior donde se monta la muestra, en la zona de acá donde se controla la presión. El primer paso es montar la muestra, como se ven estas dos imágenes. Luego, en la parte superior a la muestra se inyecta el polímero en forma de pellet y finalmente es presionado contra la máquina de prensa hidráulico. Posterior a esto se aplica temperatura y presión y se genera la probeta de las cuales hablamos anteriormente. Luego del corte y montaje viene el proceso de desbaste, el cual está normado por la norma E3. El proceso de desbaste tiene por objetivo principal eliminar las imperfecciones superficiales de la probeta que va a ser observada al microscopio. Esto se logra mediante el deslizamiento unidireccional de la muestra contra una lija que genera un rayado. La presión a la cual tiene que ser aplicada la muestra contra la lija debe ser lo más homogénea posible para evitar desniveles en la zona que va a ser observada al microscopio. Además, este procedimiento está lubricado, el cual está lubricado por agua. El agua cumple dos objetivos. El primero es remover partículas que se vayan desprendiendo del rayado. Y el segundo es evitar un aumento de temperatura en la probeta que pueda generar cambios microestructurales. Las lijas se caracterizan por un número, el cual va de 240 a 600. Este número indica el número de granos por pulgada cuadrada de lija. Por lo tanto, si nosotros vamos avanzando de una lija de menor número a una de mayor número, vamos a ir generando un rayado cada vez más fino. Las muestras, a medida que avanzan en el proceso de desbaste, de una lija de menor número a una de mayor número, deben ser giradas en 90 grados para facilitar el retiro de imperfecciones. Se puede apreciar el número de cada lija y también va a ser posible apreciar el método de desbaste que se utiliza para cada probeta. Como ustedes pueden ver, se desliza la probeta por encima de la lija y luego, cuando se pasa de una lija a otra, se gira en 90 grados, como se observa a continuación. Luego del proceso de desbaste viene el proceso de pulido, que está normado por la norma E3. El proceso de pulido tiene por objetivo generar una superficie lisa y especular que permita la observación de la microestructura en el microscopio. La muestra tiene que ser girada en contra del sentido del paño con el que se va a pulir. Para que el paño pueda pulir la pieza, se debe adherir un abrasivo más agua. El abrasivo por lo general es alúmina, que va entre aeronometrías de 5 micrones a 0,3 micrones. A medida que avanza en el proceso pulido,
voy disminuyendo la granometría del abrasivo para generar un pulido más fino. Para materiales más duros es posible ocupar polvos de titanio. Por otro lado, el agua permite evitar un aumento de la temperatura de la pieza y así no modifica la microestructura de la pieza. La presión a la cual debe estar ejercida la pieza sobre el paño debe ser homogénea, con el objetivo de evitar desniveles en la superficie. Con este procedimiento se busca eliminar todas las imperfecciones que tenga la superficie y además dejarla lo más especular y lisa posible. Antes de utilizar el paño se debe limpiar. Esto se realiza mediante agua y una escobilla que se gira en contra del sentido del paño. Posteriormente se cierra el agua y se coloca el abrasivo más agua por sobre el paño. Esto será lo que permitirá obtener una superficie lisa y especular de la muestra, girando la muestra en contra del sentido del paño. Ojalá les haya servido. Pueden darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. No olviden visitar el sitio www.mediamed.cl.